Saludos cordiales con todos, mi nombre es Luciano Bendaño Romero, soy estudiante del quinto año de Medicina Humana a cargo del doctor Emilio Cerquén. El día de hoy vamos a hablar sobre las fístulas colecistoduodenales, las fístulas colecistocoledocianas y las fístulas colecistogástricas, acompañadas de las colecistocolónicas. Hablamos de una fístula como la comunicación directamente de un órgano a otro. En este caso podríamos hablar del conducto o la vía biliar a la parte interna con complicaciones en enfermedades biliares. Una de las etiologías principales en este caso sería la litiasis o las complicaciones postquirúrgicas. Tenemos de que la colecistitis aguda, los traumatismos, las fístulas biliares, neoplasias, enteritis regionales, úlceras pépticas, postcoleotomía, postquirúrgica o masas inflamatorias son las más comunes en el tipo de orden, siendo las primeras las colecistoduodenales en un 72 a un 80%, las segundas las colecistogástricas de un 3 a un 5% y las coledocoduodenales de un 3 a un 5% propiamente. Recordemos de que la comunicación directa de la colédoco o de la parte de la fístula o de la parte biliar propiamente en la vía, a la aferencia de cualquiera de los lados o con la comunicación externa donde esta no debería darse, se puede denominar una fístula. Las clasificaciones refieren de que estas pueden ser biliobiliares, fístulas biliares internas, fístulas biliares externas, como la comunicación o el pasaje anormal del contenido de esta el trayecto biliar a la parte externa de acuerdo a donde ésta vaya. Pueden ser de origen o espontáneo, postraumático, postoperatorio y iatrogénico, siendo la mayoría de las fístulas biliares internas secundarias a una enfermedad inflamatoria crónica de la vía biliar. Empezamos con las fístulas bilioentéricas. El pasaje o comunicación anormal se va a seguir respetando. Se dice o se denomina como un sistema de la parte de vía biliar a la comunicación con el tracto gastrointestinal en general. Recordemos de que la mayor parte de estas pueden ser espontáneas, pueden ser complicaciones de listiasis vesiculares no tratadas y con consecuencias clínicas diversas, ya que ponen en peligro la vida del paciente. La clasificación misma, y hablando de la mayoría de fístulas tratadas a continuación, será unas biliares internas. Estas son secundarias a enfermedades inflamatorias crónicas de la vía biliar, como la colecistitis crónica calculosa, las cuales son menos frecuentes en complicaciones de úlcera péptica y lesiones operatorias o invasiones tumorales desde la vesícula hacia las vísceras circunvensas o circunvecinas o viceversa de estas. Recordemos que la primera en clasificación y la más frecuente es la colecistoduodenal. Esta inflamación aguda de la vesícula biliar va a generarse por una obstrucción del cístico. Va a permitir, como podemos observar, la adhesión de la vía biliar a los órganos contiguos, siendo la mayor frecuencia el duodeno, por la misma relación anatómica. La mayoría de estas fístulas internas se van a deber a enfermedades biliares crónicas. Las colecistoduodenales son las más frecuentes, ya que la conjunción de la parte biliar a la parte del duodeno o intestino delgado es la más cercana. La confluencia de las colecistoduodenales van a ser representadas por un 75 a un 80%. La mayoría son clínicamente silenciosas o los síntomas son digestivos vagos. Recordemos que, como podemos observar, serían las partes de la vía biliar y las impactaciones según el tipo de cálculo o litiasis que se presente. En el informe propiamente tomográfico podemos observar que la vesícula ya está colapsada. El aire va a ser la parte interior y el trayecto fistuloso va a ser en la parte justamente colecistoduodenal, como podemos observar. Hay un patrón obstructivo intestinal en el segunda imagen y se puede observar la gran parte de dilatación de asas de intestino delgado con la imagen calificada a nivel ileal. Recordemos que las fístulas menos comunes van a ser las colecistogástricas, en orden van a ser las coledocoduodenales y las colecistoyuyinales. En este abordaje recordamos que la colecistitis aguda es la que ocasiona trombosis e isquemia de la pared de la vesícula biliar y de los órganos adyacentes, lo que va a dar lugar a una lesión y una fistulización por completo. La parte de los pacientes suelen presentar síndrome de colecistitis. Estos, por medio de diagnósticos preoperatorios, no van a mostrar la evidencia de una fístula, pero tenemos etiológicamente o epidemiológicamente la relevancia de en 3 a 1 entre mujer y varón, con antecedentes de enfermedades del aparato biliar, pacientes entre 70 años, vemos la presencia de carcinomas, enfermedades de Crohn o cálculos biliares. Etiológicamente, la fisiopatología, siendo un cálculo formado en la vía biliar, produce una inflamación aguda. A su vez aparecerían las adherencias como eventos recurrentes, la inflamación y la erosión con una futura gangrena como parte de este tipo de fístulas. Los síntomas más comunes van a ser el dolor abdominal, las náuseas, las diarreas. Propiamente el dolor sería en el hipocondrio derecho. La presencia de fiebre y escalofríos también se ha visto reportada,
la ictericia, la sensación de plenitud, vómitos, colangitis iliobiliares. Y recordemos de que hay tipos de fístulas que pueden generar una diarrea o pérdida de peso. En este caso no, puesto que la parte colecistocolónica era la que podría afectar la circulación intrahepática, lo que generaría diferentes tipos de síndromes, pero algunas complicaciones de las fístulas bilioentéricas son la aparición de colangitis, cálculos biliares, pérdida de peso, síndrome de malabsorción o hemorragias gastrointestinales para la sugéresis de un diagnóstico. Hablamos ya de las fístulas colecistocoleociana, estas son unas fístulas biliobiliares. También se respeta la parte de la comunicación o el pasaje anormal entre la vesícula biliar y la vía biliar principal. Su frecuencia es del 1 al 2%, recordando que genera un cuadro clínico es inespecífico con intervenciones sobre litiasis biliar representada en un 100%, y estas generan unas numerosas clasificaciones que representan los parámetros considerados por medio de métodos de imagen, o su tratamiento es netamente quirúrgico. Fisiopatológicamente generaría la compresión extrínseca de la vía biliar, como podemos ver acá en la clasificación del síndrome de Mirici de segundo grado. Vendríamos a ver un cálculo enclavado en el infundíbulo o en el cístico y la culminación de un proceso inflamatorio. A consiguiente, la pared vesicular terminaría necrosada, al igual que las paredes de la vía biliar. Este tipo de fístulas permitiría la migración general o parcial de uno o más cálculos al colédoco y se manifestaría con dolores repetidos en la parte abdominal, la presencia de fiebre, ictericia, y el tratamiento es quirúrgico. La colecistotomía y la coledocoplastía sobre el tubo de Kerr son las más usadas. Si en estas no se podría dar, la siguiente opción sería una depresión bilioentérica para evitar justamente la obstrucción de esta misma vía. Recordemos que la comunicación de la vía biliar también se puede ver afectada con la piel. Estas pueden ser producidas por una litiasis vesicular sin traumatismos, también denominados como el síndrome de Mirici de segundo grado. Esto a su vez puede también generar una perforación y se puede diagnosticar mediante imágenes como la TAC. Diagnósticos diferenciales de estas son el quiste epidérmico, la tuberculosis, pioderma, osteomielitis costal y un tratamiento de un drenaje quirúrgico por medio de antibióticos. La segunda es la fístula colecistocolónica. Generaría una migración por cálculos en una fístula colecistocolónica que no origina la obstrucción intestinal propiamente. Su síntoma más frecuente es la diarrea por bilis en el colon con coloración verdínica de la materia fecal o la diarrea verdosa. Los hallazgos quirúrgicos son que en la radiografía va a haber un colon por enema. Esto a su vez va a opacificar la vesícula biliar y la adherida al ángulo hepático del colon. Recordemos que la parte de la diarrea y la pérdida del peso se explica al hecho de que la fístula colecistocolónica puede afectar la circulación enterohepática, que generaría un síndrome de absorción deficiente y un aumento de la secreción de agua y electrolitos del colon. Al no haber una obstrucción intestinal, la parte de parámetros podríamos ver en sí una perforación vesicular, una perforación del colédoco, incompetencia del esfínter de Odio, una colectis ascendente. Propiamente, como podemos observar, la parte de imagenológica sería una TAC, la radiografía simple de abdomen, un CEPRE y una ecografía. Otra parte de los síntomas, seguíamos hablando de que la TAC, radiografía simple de abdomen, el síntoma principal es la diarrea. El tratamiento quirúrgico sería la esfinterectomía, la colecistoduodenostomía, la coledocoenterostomía, y siendo una complicación poco habitual y tardía de la litiasis vesicular. Va a ser la segunda causa más frecuente de las fístulas interobiliares, de un 3 a un 5%, y la demostración del sitio de la obstrucción en lugar de la fístula bilioentérica, como podemos observar, las asas extendidas, la parte de la obstrucción propiamente por el medio de la litiasis, y justamente llegando a este tipo de etiología o caso. El último tema de la fístula sería la colecistogástrica, es la afección de la vía biliar y la parte del tubo digestivo con una comunicación anormal. Va a ser frecuente en mujeres de edad avanzada con un proceso inflamatorio, generando un menor flujo arterial por la presencia de un cálculo biliar y el aumento de la presión intraluminal vesicular. El tratamiento es netamente quirúrgico, apoyado de la parte de una ecoabdominal o una endoscopía, y se ven en personas con problemas de colelitiasis, diabetes, hipertensión arterial o obesidad. La fístula colecistogástrica va a ser el resultado de la comunicación anómala entre el árbol biliar y el tracto gastrointestinal. La patogenia de la fístula biliodigestiva va a ser la de un proceso netamente inflamatorio. Podemos observar de que en la parte de la imagen hay un menor flujo arterial y vesicular del drenaje venoso y linfático, va a ocasionar un incremento de la presión intraluminal vesicular, a su vez va a favorecer la necrosis
y esta comunicación anormal es la que produce entre la vía biliar y una parte del tubo digestivo. Solo se representa en un 5% el cuadro denominado el hilio biliar, y en el que se da caso de un cálculo desde la vía de la vesícula a la parte del intestino. Eso sería todo. Muchas gracias.